Después de un nuevo fracaso del Guadalajara, volvemos a escuchar las voces que dicen que Chivas debería ya olvidarse de su tradición de jugar con puros futbolistas mexicanos y que debería empezar a utilizar futbolistas extranjeros si quiere volver a ganar algo. Sin embargo, a mí esto me parece un completo error, así que el día de hoy vamos a hablar de varias cosas deportivas que el Guadalajara está haciendo muy mal y que está obligado a hacer bien si de verdad quiere volver a ganar títulos. Y la primera de ellas es ser implacable con los jugadores malos. Guadalajara tiene un plantel que está plagado en los últimos años de futbolistas malos o futbolistas que no tienen el rendimiento esperado. Algunos futbolistas que simplemente no tienen la calidad necesaria para jugar en un equipo competitivo y otros que a lo mejor tienen ciertas condiciones, tienen potencial, pero que no tienen un buen rendimiento. Estos jugadores, podemos hablar de Miguel Ponce, podemos hablar del Tiva Sepúlveda, del Chapo Sánchez, de Ángel Saldívar, de Carlos Cisneros, en su momento de Gudiño y de Toño Rodríguez. Guadalajara tiene muchos de estos jugadores y llevan mucho tiempo en el club, o algunos llevaban mucho tiempo en el club. Esto debería ser intolerable para un equipo que es serio respecto a sus aspiraciones de ganar. Y acá voy a poner el ejemplo del América con Sebastián Córdoba. Córdoba era un gran proyecto para el América y sin embargo cuando no tuvo el rendimiento esperado, el América no se tentó el corazón y lo vendió. Eso es lo que debería ser un equipo que aspira al título. Debería ser implacable con los jugadores que no tienen el rendimiento necesario y ese nivel de exigencia es inimaginable ahorita en Chivas. Chivas tiene muchísima paciencia con los jugadores que no rinden. Eso no puede suceder en un equipo competitivo. Vamos, un equipo competitivo ni siquiera podría tener un solo jugador malo o un solo jugador que no tenga un buen rendimiento. Pero es que en Chivas no es que haya uno, en Chivas hay demasiados de estos jugadores. Así que en primer lugar, Chivas debería ser implacable con los jugadores que no rinden y sacarlos del equipo. Ahora, este tema de los jugadores que no tienen un buen rendimiento, más allá del efecto principal que es que te generan un equipo con un equipo bastante malo, tiene un efecto secundario y es que no te genera la competencia interna necesaria. Ese ha sido un problema para Guadalajara en los últimos años. ¿Qué pasa? Que los jugadores que sí son buenos, como no tienen competencia interna, como no pelean minutos, como juegan siempre, estén como estén, pues entonces entran en una zona de confort que les baja el nivel. Ese es un problema que ha tenido Guadalajara en los últimos años. Le pasó con Marco Fabián, le pasa con Alexis Vega, le ha pasado con Fernando Beltrán, le pasó con el Tiva Sepúlveda. Hay que recordar que Sepúlveda cuando debuta se hablaba de un gran central y después tuvo un bajón de juego tremendo y no se ha podido recuperar. Entonces Guadalajara no solamente necesita sacar de su plantel a los jugadores que no rinden, también necesita más jugadores competitivos. Y acá vamos a hablar de una estrategia que debería aplicar Guadalajara y es la de tener más jugadores, la de ser propietario de más jugadores, no nada más tener los jugadores que necesitas en tu plantilla. Guadalajara debería ser propietario de muchos más jugadores. Es una estrategia que han aplicado equipos como Tigres o como Chelsea, que son propietarios de muchísimos jugadores y los que no entran en su plantilla, los que no le van a hacer, los que no va a usar inmediatamente o los jugadores que no les va a poder dar los minutos necesarios, los prestan a otros equipos. Es cierto que ya la FIFA estableció límites para estos préstamos. Ahorita me parece que es de 8 y en unos años será de 6 jugadores el máximo que un club puede tener prestados. Bueno, Guadalajara debería utilizar estos límites. Guadalajara debería tener 6 o ahorita 8 jugadores prestados, 8 jugadores cedidos en otros equipos y podría incluso tener más y venderlos con opciones de recompra. Esto yo creo que tendría un efecto en el tema, como decía, de la competencia interna que hay en Chivas, porque ya los jugadores de Guadalajara no solamente competirían contra sus propios compañeros, sino que ya también tendrían la presión de jugadores que están en otros equipos y que a lo mejor al final de la temporada llegarán a Chivas para quitarles el lugar. Pero además esta estrategia también puede tener otros beneficios para Chivas, como por ejemplo el de fichar jugadores baratos, jugadores interesantes, baratos y jugadores que quizá
tienen algunas condiciones, pero no estás seguro de que puedan jugar en Guadalajara o necesitas verlos un poco más. Bueno, en ese caso los compras antes de que exploten, antes de que se hagan ya jugadores muy codiciados, los compras barato, los prestas y si se desarrollan exitosamente, pues ya los integras en Guadalajara y los compraste a un precio muchísimo menor del que te costarían ya cuando son jugadores consagrados. O a lo mejor si no son jugadores, si no terminan por consagrarse como jugadores que te puedan servir, pero sí tienen una evolución interesante, pues bueno, a lo mejor a un jugador lo compraste por 2 millones, no lo vas a usar, pero lo puedes vender por 4 millones y entonces te genera ingresos, que también es algo muy útil para Guadalajara. Así que esta técnica de ser dueño de más futbolistas me parece que la tendría que implementar ya el Guadalajara. Y ahora que estamos hablando de fichajes, pasamos a otra estrategia que me parece increíble que no esté usando Guadalajara, y es la de hacer fichajes a coste cero. En los últimos bastantes años, la familia Vergara ha vendido el cuento de que Chivas no puede hacer fichajes porque le venden muy caro. Porque los demás equipos, como saben que Chivas nada más puede fichar mexicanos, pues le inflan los precios a los jugadores nacionales. Aún suponiendo que esto sea cierto, que yo la verdad es que tengo mis dudas, pero bueno, aún suponiendo que esto sea cierto, no es un obstáculo insalvable para Guadalajara. Lo que podría hacer Guadalajara es esperar a que los jugadores terminen su contrato y ficharlos a costo cero. Esta es una estrategia, además, no es una estrategia innovadora, no estamos reinventando la rueda, es algo que ya hacen varios equipos en el mundo. Por ejemplo, el Real Madrid es un equipo que domina esta estrategia. Así ficharon a Rüdiger, así ficharon a David Alaba, así iban a fichar a Kylian Mbappé si el francés no se hubiera arrepentido. A mí me parece, insisto, increíble que Guadalajara no utilice esta estrategia. Y es que el tema es que si bien fichas jugadores a costo cero, implica dos cosas, que son: la primera, hacer el trabajo de tener identificados objetivos interesantes, que jugadores que te interesen no solamente al técnico que tienes en este momento, sino jugadores que sean interesantes para la institución, jugadores que los tengas identificados desde años, y hacer el trabajo de monitorear su situación contractual para saber cuándo va a vencer su contrato. Y en segundo lugar, implica también ofrecerles un proyecto deportivo y económico interesante. Estamos hablando de jugadores de mucha calidad, jugadores codiciados, entonces son jugadores que quieren ganar títulos y son jugadores que quieren ganar muy buen salario. Ahí es donde me parece que Guadalajara no hace ni ese trabajo ni quiere hacerles la oferta, o sea, sí, ofertas económicas interesantes. Y bueno, creo que en los últimos años Guadalajara hubiera podido hacerse de muy buenos jugadores, porque si vemos, por ejemplo, los últimos 10 años, pues jugadores como el Chapo Montes o como Luis Romo o como Charly Rodríguez, no sé, una infinidad de jugadores, en algún momento sus contratos se han terminado. Y Guadalajara no ha hecho el intento de convencerlos para que vayan a jugar con ellos. Entonces creo que este trabajo también lo debería hacer Guadalajara y me queda claro que no lo están haciendo. Pasamos al siguiente punto, y es el tema de las fuerzas básicas. Creo que sobra decir que un equipo que aspire a jugar con puros futbolistas mexicanos debe tener unas fuerzas básicas de primerísimo nivel, y Guadalajara no las tiene. Ha pasado ya mucho tiempo desde que Guadalajara sacó futbolistas importantes. Es cierto, ¿no?, que Chivas tiene un plantel que está nutrido principalmente por sus fuerzas básicas, pero Guadalajara tiene un plantel muy mediocre. Entonces creo que ahí podemos ver la realidad de las fuerzas básicas de Chivas en este momento. Y si las comparamos con las básicas de América o de Pachuca, pues vemos que las de Guadalajara simple y sencillamente no están al nivel. Así que si Guadalajara quiere ser un serio aspirante al título, pues las fuerzas básicas tienen que funcionar muchísimo mejor. Otra estrategia que debería hacer Guadalajara es la de prestar jugadores. Ya hablamos un poquito de esto cuando hablé de cómo Guadalajara podría ser dueño de más jugadores, y esto también aplica para los futbolistas de su propia cantera y para cómo desarrollar futbolistas. Yo veo un problema para Chivas, y ese sí me parece un problema en la actualidad, un problema reciente, y es que a sus futbolistas de cantera creo que les falta el fogueo de convivir con futbolistas extranjeros. Creo que les falta esa convivencia con futbolistas que tengan otra cultura, otra idiosincrasia, otra forma de vivir el fútbol. Yo veo al futbolista de Guadalajara que sale de fuerzas básicas y creo que sí le falta eso. Entonces, me parece que Guadalajara debería aplicar esto. Creo que
prestar jugadores debería ser ya una política de Chivas, tanto para los jugadores de fuerzas básicas como para los fichajes jóvenes. Tú tienes un futbolista interesante, muy joven, préstalo 1 o 2 años a otros equipos. Bueno, creo que también, por cierto, la FIFA ya va a limitar eso, ya nada más se va a poder prestar jugadores por 1 año. Préstalo por 1 año o véndelo con opción de recompra. Esto también es algo, de nuevo, es algo que hace el Real Madrid, lo hizo con Carvajal, lo hizo con Álvaro Morata cuando se fue a la Juventus. Si ya no puedes ceder jugadores, véndelo, pero véndelo con opción de recompra para que pueda volver a tu equipo a un precio accesible y que de esta manera, o sea, creo que Chivas sí tiene que integrar esta estrategia como parte de su desarrollo de jugadores para que los jugadores, no es nada más un tema futbolístico, creo que es un tema de personalidad y de mentalidad, que puedan convivir, insisto, con otras mentalidades, con otras formas de vivir el fútbol y que regresen a Guadalajara ya mucho más formados en ese aspecto. Creo que este tema de prestar jugadores, por estas 2 razones que he mencionado, creo que debería ser ya una estrategia integrada en el Guadalajara. Puedes prestar jugadores en la Liga MX, si no quieres prestarle jugadores a tus rivales, puedes prestar jugadores en la MLS, perdón. Hay opciones. Creo que ya Guadalajara debería hacer esto mucho más. Pasemos a otro tema y es el tema de la venta de jugadores, que acá de nuevo es un rubro en el que me parece que Guadalajara ha trabajado bastante mal. En esta gráfica podemos ver los ingresos que han tenido estos equipos en los últimos 10 años por concepto de venta de jugadores. Y como vemos, Guadalajara ha tenido ingresos de 48 millones de euros, mientras que Santos ha tenido ingresos de 78 millones de euros, Pachuca de 93 millones y el América de 114 millones. Estamos hablando de que las Chivas tienen un poquito más de la mitad que el Pachuca y menos de la mitad que el América. Esto que nos dice a mí me parece que es una radiografía bastante clara de un equipo que tiene un plantel, o mejor dicho, que no tiene jugadores interesantes. O sea, creo que esto nos habla de que el Guadalajara no tiene jugadores que sean atractivos para otros equipos. Si vemos, por ejemplo, Pachuca vende mucho tanto en México como en el extranjero, y el América ha vendido muchísimos jugadores a Europa. Las únicas ventas importantes que ha hecho Chivas en los últimos años son las de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. Fuera de eso, Guadalajara no ha vendido nada y eso, no ha tenido ventas importantes, y eso nos habla de, insisto, de un equipo que tiene jugadores que no le interesan a los demás equipos. Mientras que, por ejemplo, si vemos lo de América ha vendido a Europa y ha vendido jugadores tanto de su cantera como jugadores que ha comprado. Eso nos habla de un equipo que produce buenos jugadores y que además ficha jugadores con proyección. Nada de eso pasa en Guadalajara. Y el tema acá es que, no es nada más que no tengas buenos jugadores, es que también te estás perdiendo de ese ingreso por venta de jugadores que es bastante importante, y creo que un equipo como Guadalajara necesita hacer mucha inversión y pues acá no tiene este ingreso importante por venta de jugadores. Ahora pasamos a otro tema. Casi todo de lo que hemos hablado, mucho de lo que hemos hablado en este video, es responsabilidad del Departamento de la Inteligencia Deportiva. Un departamento que me parece, parecería que en Guadalajara ni siquiera existe. Monitorear jugadores, monitorear la situación contractual de los jugadores, o por ejemplo, conocer bien a los jugadores que quieres fichar, no solo sus condiciones futbolísticas, sino ver cómo son, por ejemplo, en el tema de disciplina. Guadalajara ha tenido muchos problemas en disciplina en los últimos años. Eso nos habla de un trabajo mal hecho del Departamento de Inteligencia Deportiva. Algo de lo que Peláez, a lo largo de su carrera como directivo, habló mucho, pero que la verdad es que no se ha visto ese trabajo en Guadalajara. Ya decía yo, para fichar jugadores a coste cero tienes que hacer mucho trabajo de inteligencia deportiva. En Guadalajara no hay ese trabajo. Entonces esto también tendría que mejorar en Guadalajara. Todo esto cae sobre la responsabilidad de la dirección deportiva. Creo que Peláez fracasó rotundamente en Guadalajara. Creo que hizo un trabajo muy malo. También creo que tuvo limitaciones. Y no todo fue su responsabilidad, pero hablando de él exclusivamente, creo que sí hizo un trabajo pésimo.
Peláez, cuando llegó a Guadalajara, dijo que ya se iban a hablar solamente de títulos en Chivas, y bueno, el equipo ni siquiera se paseó por una final y tuvo varios escándalos de disciplina, hizo varios fichajes que no tuvieron un buen rendimiento. O sea, me parece que lo de Peláez es inexcusable. Creo que hizo un muy mal trabajo en Guadalajara. Cuando estoy grabando esto se habla de que va a llegar Fernando Hierro a la dirección deportiva de Chivas. Me gusta el fichaje y si se confirma hablaremos ya más de eso, pero yo quiero recordar algo. Por Chivas pasó incluso Johan Cruyff y no pasó nada. Entonces el problema de Chivas no es tanto ni siquiera la dirección deportiva, y eso me lleva al último aspecto que tiene que mejorar Guadalajara, al origen de todos sus problemas, y es el tema del dueño. Guadalajara tiene un pésimo dueño, lo ha tenido desde hace años. La verdad es que la gestión de la familia Vergara a mí me parece que ha sido pésima, y la de Amaury Vergara ni hablar. Todas estas cosas de las que yo he hablado en este video, creo que Amaury Vergara es incapaz de exigírselas a un director deportivo, porque yo creo que estas cosas ni siquiera existen en la cabeza de Amaury Vergara. Yo creo que Amaury Vergara no está consciente del nivel de profesionalización que se requiere para dirigir a un equipo de fútbol. Y además me parece también que es muy fácil para sus empleados mentirle a Amaury Vergara, venderle humo, porque Amaury no sabe de fútbol. Entonces creo que por eso, por ejemplo, yo me explico a un personaje como el Cheto Leaño en Guadalajara, porque yo creo que Amaury le compraba completamente su discurso a Leaño y bueno, o sea, se la creía, ¿no? Y por eso Leaño estuvo al frente del equipo, del primer equipo tanto tiempo, y por eso Leaño ha tenido varios cargos en Guadalajara, porque Amaury le cree las cosas que dice, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que el trabajo de Leaño funcione bien. Entonces, me parece acá que pues bueno, creo que lo he dicho varias veces, creo que Guadalajara está perdido mientras siga siendo propiedad de la familia Vergara. Y eso, pues bueno, no hay tanto, no es algo que se pueda corregir tan fácilmente. Finalmente quiero terminar con dos cosas. La primera es que me parece que Guadalajara, o sea, para esas personas que dicen que Guadalajara ya necesita extranjeros para ganar títulos, yo creo que Guadalajara no puede ser evidencia de que no se pueden ganar títulos con puros mexicanos, porque Guadalajara trabaja muy mal. Guadalajara fracasaría también con extranjeros si trabaja de esta manera. O sea, y eso es ese es el punto de este video. Guadalajara también trabajaría con extranjeros, o sea, Guadalajara también fracasaría con extranjeros. Trabajando de esta manera, ni siquiera llegarían extranjeros de buen nivel, y los que llegarían no tendrían un buen rendimiento y no habría un buen plantel. O sea, sería exactamente lo mismo, sería el mismo fracaso pero con extranjeros. Entonces Guadalajara no puede ser evidencia de que no se puede ganar con mexicanos. Y también me parece, pues me parece chistoso, ¿no? Que creo que es la misma gente la que dice, por un lado, que la filosofía de Guadalajara no debería ser, no es más difícil, y que Guadalajara debería ganar títulos como cualquier otro equipo y todo, pero al mismo tiempo te dicen que Guadalajara ya necesita extranjeros para ganar cosas, ¿no? Entonces me parece bastante chistoso, me parece bastante incongruente que digan eso. Así que ya para terminar, y para responder la pregunta inicial, no, creo que Guadalajara no necesita extranjeros. Guadalajara lo que necesita urgentemente es trabajar bien. Yo estoy convencido al 100% de que un equipo puede ganar la Liga MX con puros mexicanos, pero tiene que trabajar bien. Así que bueno, ahí lo tienen, varias cosas que Guadalajara está haciendo muy mal y que estaría obligado a hacer bien si es serio respecto de sus intenciones de ganar títulos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, les agradezco que le den like, y si no les gustó, gracias por acompañarme de todos modos, y les agradecería también sus comentarios y sus críticas. Y nada, gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.